Listo, chicos, vámonos con nuestro tercer tema, que en este caso son movimientos sociales y participación ciudadana. Recuerden que en la sesión anterior les decía que a partir del terremoto de 1985 empieza una gran participación de los ciudadanos al darse cuenta que pues parece que no necesitamos al gobierno, que nosotros nos podemos organizar para solucionar nuestros problemas. Es decir, el trabajo y la lucha colectiva son bien importantes. Hay muchas partes del mundo, pero en este caso, acuérdense que estamos hablando de historia de México. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento, la participación ciudadana, algo que no se había visto antes, porque la política y las decisiones de políticas, pues las decidían solamente un pequeño grupo, el grupo de políticos, ¿no? Que representaba los tres poderes. En este caso, no. Ya se dieron cuenta las personas comunes como nosotros, pues que a partir de la organización, insisto, podemos resolver nuestros problemas y que no debemos de aceptar todo lo que se nos imponga desde los grupos hegemónicos, los grupos de poder, ¿sale? Seguramente, y me va a dar mucho gusto que cuando nos veamos ya en presencial, me digan algunos de ustedes, claro, mi papá, mi hermano mayor, mi mamá, mi abuelo, mis tías, mis primos participaron en alguno de estos movimientos. Ustedes mismos hoy están participando del movimiento, que es el que vamos a ver hasta el final, ¿no? Bueno, casi al final. ¿De qué van estos movimientos? Bueno, había un señor que se llamaba Carlos Marx y nos decía que la historia está hecha por la constante lucha de dos clases, las clases de los que tienen el poder económico, las empresas, las máquinas, etcétera, y los desposeídos, es decir, las personas comunes como nosotros que nos llamamos proletarios. ¿Por qué? Porque no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo y dependemos de nuestro trabajo para vivir, no hay más, ¿sabes? Así uno lo dice de esta manera. Entonces esta lucha de clases la vamos a ver en toda la historia de México, historia del mundo, pero insisto, nos vamos a abocar a la historia de nuestro país. Bueno, pues entonces en estas dos clases que siempre están en constante pugna, vamos a encontrar varios movimientos sociales, muchos de ellos que acabaron de manera muy dramática, pero que bueno, siempre traen consigo algo bueno, ¿no? A lo mejor no bueno para las personas que iniciaron el movimiento, pero sí bueno para los demás. Y bueno, vamos a empezar en un periodo que abarca desde 1958, aquí les puse todos los años, hasta 2022. Nosotros estamos en 2025, hay otros, pero para cuestión de examen seguramente, de hecho nos van a preguntar todos, vamos a identificar algunos y como son muchos años, les voy a encargar que lo hagan de manera personal con sus familias. Insisto, tienen que hablar con sus padres, tienen que hablar con sus abuelos, sus hermanos mayores, primos, tíos, etcétera, y preguntarles, oye, ¿en qué movimiento social participaste tú? Puede ser de manera directa o no, a lo mejor va a decir, no, bueno, mi papá no participó porque él trabajaba, él tenía que hacer otra cosa, pero claro, me habló de tal movimiento, ¿no? Que él lo vio, él lo vivió de lejos, lo vio en las noticias, algunos de sus compañeros participaron o no. Entonces, esto nos va a servir ¿para qué? Para que identificamos, porque aquí vamos a ver un montón de años y bueno, pues obviamente nos vamos a hacer así como de repente bolas para decir ustedes, aquí creo que era tantos años. Pero bueno, vamos a empezar muy rápidamente. En 1958 hay dos movimientos que son la huelga de los ferrocarrileros, vamos a poner nada más con H para no escribirlo todo, los ferrocarrileros. Y en este caso vamos a ubicar a un personaje que se llamaba Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Quizá no lo pregunten, pero hay que empezar o hay que entender que son los ferrocarrileros los que empiezan este movimiento. En ese mismo año hay otro movimiento de maestros y profesores. Esto va a ser una constante. Los maestros y profesores van a ser personajes que siempre están en pro de lucha de sus propios derechos o de los derechos de los demás. Después, para 1965, los que se rebelan y exigen derechos para sí son los médicos y las enfermeras. De hecho, también se le conoce como la revolución de las batas blancas, porque salían a marchar y exigir sus derechos con su uniforme blanco. Posteriormente, para 1967, hay una guerrilla, bueno, hay varias, pero es una guerrilla en el estado de Guerrero,
liderada precisamente por dos profesores, bueno, por uno de ellos que se llamaba Lucio Cabañas. Él era un profesor rural, ¿no? Está relacionado con lo que les decía que acá, maestros y profesores. Posteriormente, para 1968, hay un movimiento estudiantil. De este seguramente sí deben de saber algo, lo que sea. Ahí es donde, por ejemplo, les voy a encargar que hablen con sus abuelos. Seguramente para la edad que tienen ustedes son sus abuelos. Tuvieron que haberlo vivido de manera directa o indirecta. Platiquen con ellos, pregúntenles qué decían las noticias, qué hacían ellos. Estaban chiquitos, iban a la escuela, a la secundaria, como ustedes, no lo sabemos. Pregúntenle. ¿Cómo termina Pues con una matanza de estudiantes por parte del gobierno. Casi todos estos movimientos que vamos a ver aquí son reprimidos de manera cruel, horrenda por los gobiernos. Para 1971 hay otro movimiento y otra matanza estudiantil. Igual, lo mismo, pregunten a sus padres. Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy hija de un estudiante sobreviviente de este movimiento. Por eso les digo, platiquen con sus familias. Para 1994, se lo vimos ya en la sesión pasada, bueno, pues es la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Para 1999, y es un tema que a nosotros nos interesa mucho, ¿por qué? Pues porque es el tema que nos trae aquí a nosotros, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo, rebelándonos en contra de este anhelo que quieren los empresarios y algunos funcionarios del gobierno en que se privatice la educación. Acuérdense que nuestro movimiento del curso de Oriente sale precisamente de esta huelga, ¿no? Una huelga estudiantil en la UNAM. Seguramente, insisto, aquí debe de haber, no sé, primos mayores de ustedes o tíos, gente que pueda darles mayores detalles de esto. Para 2006, que ya estamos, esto todo es el siglo XX, ya parece el siglo XXI, que ya es el que les corresponde a ustedes. Acá hay un movimiento también magisterial. Magisterial quiere decir de maestros, volvemos a lo mismo, pero es en Oaxaca, que pues también fue desgraciadamente reprimido de manera horrenda, es decir, con actos violentos por parte del gobierno. Para 2008 vamos a encontrar aquí la despenalización del aborto. Un derecho que, por ejemplo, ya podemos disfrutar las mujeres en la Ciudad de México, porque aquí es donde empieza y posteriormente se extiende hacia otros estados. Inclusive hoy a otros países del mundo, ¿no? Se sigue luchando todavía por la despenalización del aborto. Para 2012 hay un movimiento que se llama, es un hashtag, ya esto ya lo identifican ustedes porque ya es tema de redes sociales, se llamaba Yo Soy 132, en este caso pues son estudiantes. Es igual lo mismo, son estudiantes. Para esta fecha, para 2012, estaba en campaña un expresidente que se llama Enrique Peña Nieto, también llegó de manera fraudulenta al poder y fue a una escuela particular donde yo me imagino que él y su gente deben haber pensado que pues eran alumnos que no estaban politizados, que no les interesaba y empezaron a hacer algunas manifestaciones en contra de este candidato en su escuela. Y entonces la gente que le acompañaba a este personaje dijo, no, bueno, seguramente ni siquiera son estudiantes.